Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, aunque en algunas ocasiones revisamos algunos otros artículos que tienen que ver con diferentes áreas de la medicina, pero que finalmente también involucran nuestra especialidad, la radiología. Hoy vamos a revisar un artículo cuyo título en español sería algo así como La imagen por difusión en pancreatitis autoinmune. ¿Es un biomarcador para la actividad de la enfermedad? Y creo que es algo interesante porque dentro de la parte de radiómica, que alguna vez he platicado con ustedes ya, pues uno de los que más se utiliza es este parámetro, el de la imagen por difusión, específicamente el coeficiente de difusión aparente, que es el ADC por sus siglas en inglés. Y entonces vamos a ver cómo este se puede utilizar en los pacientes que tienen pancreatitis autoinmune. Recordemos que esta es una forma especial de pancreatitis crónica que histológicamente se caracteriza por una intensa fibrosis e infiltración de células linfoplasmocíticas que están periductales, lo que provoca una inflamación del páncreas similar a un tumor. Los síntomas de estos pacientes están causados básicamente por la compresión de estructuras adyacentes, básicamente podríamos decir el colédoco, y por eso se confunden con un tumor, y además por el daño a la función tanto exócrina como endocrina del páncreas. La pancreatitis autoinmune suele responder bien a la terapia con esteroides. La mejoría clínica y el cambio radiológico durante el tratamiento suelen ser notables en unas semanas. Así es que esto parecería ser muy importante. Sin embargo, aunque el cambio inflamatorio y fibrótico pueden ser reversibles con los esteroides, la recurrencia es muy común en estos pacientes. De hecho, la tasa de recaída de la pancreatitis autoinmune, dependiendo las dos referencias que vienen ahí, en una da el 43% y el otro el 48%. Entonces vamos a quedarnos como en un 45 o 50% de los pacientes van a recurrir. La inflamación recurrente a largo plazo conduce a la pérdida de la función pancreática, que se ve agravada después por los ataques repetitivos que vamos teniendo, como les digo, en estos pacientes. Las recaídas de la enfermedad deben tratarse con esteroides y a menudo también se utilizan fármacos inmunosupresores, como sería, por ejemplo, la azathioprina. Ahora bien, teniendo en cuenta los efectos secundarios de las dosis acumulativas de esteroides, pues la decisión de reiniciar la terapia debe tomarse con precaución, por lo que si existieran biomarcadores de la actividad de la enfermedad serían de gran valor clínico, obviamente. Y bueno, en este contexto se ha propuesto, por ejemplo, la concentración sérica de IgG4 como un biomarcador de la actividad de la enfermedad. Sin embargo, fíjense que tiene poco valor en pacientes en los que no se eleva. Digamos que es más o menos semejante a lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen hepatocarcinoma y que nunca, desde el principio, vamos a decirlo así, nunca elevaron su alfa-fetoproteína. Entonces, si no la tiene elevada, pues no nos puede servir como un biomarcador para ver si después de la quimioembolización o de la resección regresa el tumor. Entonces, lo mismo está aquí. Hay ocasiones en que la IgG4 pues nunca estuvo elevada, aun cuando tenemos el ataque principal de la pancreatitis autoinmune, y por lo tanto, pues no puede utilizarse como un biomarcador. También hay estudios recientes que han demostrado que se puede observar un nivel elevado de IgG4 en pacientes en un estado clínicamente estable, entonces no tiene que ver tampoco mucho con la actividad. Ahora bien, la imagen por difusión, que se ha utilizado en muchas otras áreas de la medicina, pues podría servir potencialmente como un biomarcador no invasivo de la actividad de la pancreatitis autoinmune. Esta imagen por difusión refleja el grado de movilidad de las moléculas de agua dentro del microambiente de los tejidos. Acuérdense lo que estamos viendo, ya lo hemos platicado también. Es básicamente el movimiento, los movimientos brownianos que hay de agua en la célula, en el intersticio y en los diferentes compartimientos. Y dependiendo de esto, se puede medir el coeficiente aparente de difusión, es decir, qué tanto se mueven las moléculas en el tiempo. Cuando nosotros aplicamos un gradiente, que típicamente es 0 cuando hacemos las imágenes normales, pero si aplicamos diferentes tomas, vamos a decir así,
a diferentes tiempos, una vez que estimulamos a los protones y nos esperamos a tomar y escucharlos, ver el eco que producen estos protones después de tiempos específicos, que en este caso se llaman B, es como una B labial, B de bueno, con minúscula, así es como se mide el tiempo en los que se toman los ADCs. Entonces, en ese momento nosotros vamos a ver si hay movimiento de las moléculas y dependiendo del compartimiento, dependiendo de cómo esté la celularidad, la cantidad de fibrosis y demás, pues habrá más o menos restricción a esa movilidad, a ese aparente coeficiente de difusión. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta imagen refleja el grado de movilidad de las moléculas de agua dentro del microambiente de los tejidos. Y entonces en la pancreatitis autoinmune, tanto el aumento en la densidad celular como la fibrosis en el páncreas, pues podrían causar restricción de la difusión. De hecho, hay estudios que han descrito la comparación de las imágenes por difusión del páncreas normal y en pancreatitis autoinmune, mostrando en estos casos una alta intensidad de la señal que mejoró después del tratamiento con esteroides. La clave aquí es que cuando nosotros hacemos una imagen por difusión y cuando hay restricción al movimiento, la imagen, la parte que restringe, que no se mueve, aparece muy brillante, porque todas las otras moléculas de los tejidos o de la parte vecina a esta parte que está enferma o que tiene restricción, pues las moléculas se mueven mucho. Y entonces se aplica aquel principio que aprendimos hace muchos años que así como en la política el que se mueve no sale en la foto o como una foto en donde se está moviendo algo muy rápido, pues prácticamente lo perdemos. Pues lo mismo sucede aquí. Entonces cuando hay restricción nosotros tenemos un aumento de la señal y por lo tanto las imágenes se van a ver hiperintensas. Bien, también se ha demostrado que la imagen por difusión se correlaciona con los síntomas clínicos de los pacientes con pancreatitis autoinmune. Los valores de ADC fueron significativamente más bajos, o sea, había mucha restricción en pacientes con síntomas que en pacientes sin síntomas. Sin embargo, los estudios de imagen por difusión en pacientes con pancreatitis autoinmune siguen siendo muy limitados con una pequeña cantidad de pacientes que están involucrados y además prácticamente todos ellos no han tenido un seguimiento a largo plazo. Además, la experiencia de los autores es que la enfermedad recidivante a menudo muestra menos restricción de la difusión, aunque los hallazgos clínicos sugieran que tiene una enfermedad activa. Y por lo tanto, el propósito de este estudio fue el de evaluar las características de la imagen por difusión de los pacientes que tienen pancreatitis autoinmune al inicio, durante el tratamiento y en la recaída y establecer la precisión diagnóstica del ADC para determinar la actividad de la enfermedad. Bien, pues en la cuestión de materiales y métodos, los pacientes que ellos utilizaron son de una corte, de una clínica que ellos tienen en el hospital de Peking Union Medical College Hospital. Es un hospital en Pekín, como dice su nombre. Este estudio es retrospectivo, aunque los pacientes que se incluyeron en la clínica de pancreatitis autoinmune se incluyeron desde el 2012 en una forma prospectiva. Es decir, todos esos pacientes que tienen pancreatitis autoinmune se hizo una clínica y se siguieron en el tiempo con protocolos. Claro, ellos ahora revisaron esos datos, por eso es un estudio retrospectivo. Los pacientes fueron seguidos, como les digo, en esta clínica ambulatoria en intervalos de 3 meses durante los primeros 2 años y cada 6 a 12 meses después. Entonces, como ven, tienen un seguimiento interesante e importante que no se presenta en otros artículos. ¿Y qué fue lo que registraron? Bueno, muchas cosas, pero de lo que nos interesa a nosotros son los síntomas clínicos, los niveles séricos de IgG4, las pruebas de función hepática y las pruebas de función pancreática tanto endocrina como exócrina. Los autores también describen las dosis y los esquemas de esteroides e inmunosupresores. Eso está demasiado detallado y no voy a entrar en esos detalles para esta revisión con ustedes. Si les interesa, pues está publicado este artículo en el AJR ahora en abril del 2021 y también está en línea.
Para los pacientes que fueron refractarios, se administraron, como les digo, fármacos inmunosupresores, sobre todo la cetoprina, y ahí también viene el esquema de cómo se utilizó. La recaída de la enfermedad se definió como la reaparición de los síntomas o la reaparición de las lesiones en los estudios de imagen durante el seguimiento. Una cosa interesante es que un aumento aislado en la concentración sérica de IgG4 no se consideró como una recaída de la enfermedad. Si no tenía síntomas, si no tenía ninguna otra cosa, no se consideró como una recaída como tal. El proceso de selección de los pacientes lo muestran ellos en la figura 1 y se las voy a platicar, aunque algunos de estos datos los vamos a revisar otra vez cuando veamos los resultados. Pues les voy platicando básicamente cómo se hizo el análisis y la disgregación de estos pacientes. Entonces, los pacientes que tenían en esta clínica que les digo, pancreatitis autoinmune desde el 2012 eran 236. De estos se excluyeron los pacientes que no tenían un seguimiento regular de 18 meses y que fueron 71. Entonces, por lo tanto, nos quedaron 185. Que son los pacientes que tenían el diagnóstico y tratamiento y seguimiento de al menos 18 meses. Eso fue uno de los criterios de inclusión, como lo vamos a ver en un ratito más. Pero esto es lo que les estoy platicando, lo que viene en la figura. Después de esto se excluyeron pacientes que estaban monitorizados con la imagen por resonancia magnética, pero que no tenían difusión. Y de estos se excluyeron 123. Sí, acuérdense que les comenté, estos son pacientes que estaban en la clínica, que se hizo desde el 2012, se incluyeron todos esos, ya a esos pacientes se les hacían estudios, pero obviamente, como les dije que este era retrospectivo, a todos se les hizo resonancia, pero no a todos se les hizo difusión. Entonces, al final, la población de estudio de este estudio, que tenían todas las características anteriores, y lo más importante es que tenían su resonancia magnética, pues fueron 62, ¿ok? Y después de ahí ya viene cómo se disgregó, qué pacientes tenían primarios, qué pacientes eran de una recidiva, y eso se los voy a platicar ya cuando veamos lo de los resultados, ¿ok? Entonces, para ir resumiendo, los criterios de inclusión fueron el diagnóstico de pancreatitis autoinmune, según el Consenso Internacional de Criterios Diagnósticos, que tuvieran un seguimientos periódicos, o sea, como les dije, cada 3 meses, de más de 18 meses, y que el paciente tuviera una resonancia magnética con imagen por difusión antes del tratamiento y durante el seguimiento. Fue bien importante eso. Los criterios de exclusión fueron que tuviera un tiempo de seguimiento de menos de 18 meses después del inicio del tratamiento, que no completara los exámenes de resonancia magnética o no contara con todas las secuencias esenciales de resonancia magnética en la base de datos radiológica, en el PACS que tienen ellos, y la falta de datos suficientes para evaluar el tratamiento, respuesta y estado clínico en el momento de los estudios de resonancia magnética. La corte final, como les digo, consistió en 62 pacientes, eran 56 hombres que tenían, y obviamente 6 mujeres, un promedio de edad de 58 años, ¿ok? Pero iban desde 43 hasta 81 y la media de tiempo en que lo siguieron fue de 33 meses, aunque la mínima fue de 18 y la máxima fue de 59 meses, 60 meses, prácticamente 5 años. ¿Okay? El número de estudios de resonancia magnética que tenía cada paciente varió entre 2 y 7, la mediana fue de 3. Y se seleccionó además, en forma interesante, un grupo control que estaba compuesto por 40 pacientes o sujetos que eran del mismo sexo y edad y que se sometieron a resonancia magnética abdominal y que tenían imagen por difusión. Estos pacientes se les había realizado la resonancia magnética por otras indicaciones como el seguimiento de una lesión hepática focal, pero ninguno de ellos tenía síntomas clínicos que indicaran enfermedad pancreática, ni tampoco una lesión o insuficiencia pancreática, ya sea exócrina o endocrina, y ninguno de los pacientes tenía tampoco un gran consumo de alcohol o antecedentes de ataques de pancreatitis. Los hallazgos de imagen fueron negativos para lesiones pancreáticas focales y difusos específicamente en el grupo control. ¿Okay? Bien, con respecto a los estudios de resonancia magnética que hicieron ellos, pues todos los estudios se hicieron en un escáner de 3 Tesla. Se hicieron secuencias múltiples de T1, T2, FATSAT, etc. No voy a entrar en los detalles de eso,
Pero además, pues todos ellos sí se utilizó, como les dije, una imagen de difusión que se adquirió en todos los casos en el plano axial, utilizando las secuencias Ecoplanar Imaging, EPI, que se llaman en el equipo General Electric, ellos tienen, y que tenían su presión de grasa y utilizaron los valores de V, que le digo, de 0 y 800. ¿Okay? La resonancia magnética con contraste dinámico se realizó en forma rutinaria en el estudio inicial para caracterizar completamente las lesiones que había, pero durante el seguimiento se realizó en forma rutinaria un protocolo de resonancia magnética simple, con las secuencias utilizadas en el estudio inicial, pero sin inyectarle contraste para minimizar los riesgos del acúmulo de gadolinio que todos sabemos que existe. ¿Cómo se hizo el análisis de las imágenes? Bueno, se hizo a partir del análisis por parte de 2 radiólogos que evaluaron retrospectivamente las imágenes de resonancia en el PACS. Es un PACS que tienen ellos, el de GE, el Centricity. Y los radiólogos conocían el diagnóstico, pero desconocían el estado clínico y los hallazgos de laboratorio en el momento del estudio de resonancia magnética. Los 2 radiólogos, fíjense, calificaron de forma independiente la intensidad de la señal del páncreas en la imagen por difusión, o sea, es la que se tomó a 80 segundos por milímetro cuadrado, en 3 grados. ¿Ok? El primero es el grado 1, que era cuando la intensidad de señal era inferior o igual al parénquima hepático. Grado 2, cuando la intensidad de la señal era más alta que la del hígado, pero era más baja que la del vaso. Y el grado 3 era cuando la intensidad de la señal era igual o superior comparada con la del vaso. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es un análisis básicamente subjetivo, semejante a lo que utilizamos en otros estudios, incluyendo los del PET, por ejemplo, para diagnóstico o estadiaje de linfoma. Pero eso lo veremos en alguna otra ocasión. Bien, un radiólogo también midió el valor de ADC de la cabeza, del cuerpo y de la cola del páncreas. Los ROIs, o sea, las regiones de interés, pues las hicieron circulares, las hicieron manualmente y así es como vieron y calcularon los mapas de ADC que cubrieran las áreas mayormente posibles de cada una de estas regiones, o sea, de la cabeza, cuerpo y de la cola, de ahí del parénquima pancreático. No incluyeron el conducto pancreático. Cuando había lesiones coexistentes dentro del páncreas, como un pseudoquiste, pues tampoco lo midieron ahí. Tampoco midieron obviamente los tejidos peripancreáticos. El valor de ADC se midió 3 veces en cada región y se promedió. Y lo interesante también es que cuando existía una lesión focal, recuerdan que este tipo de pancreatitis autoinmune muchas veces se presenta como una masa. Bueno, cuando había una masa en alguna de las regiones, o sea, cabeza, cuerpo o cola, pues entonces lo que hicieron fue midieron justamente donde estaba la lesión. Para los estudios consecutivos del mismo paciente se tuvo cuidado, ellos describen, pues en colocar las ROIs en el mismo sitio en el que se había hecho en el estudio inicial. Y los sujetos control, pues el valor de ADC se midió de la misma manera, o sea, básicamente, aunque no había ninguna lesión, pues en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? Pues la población de estudio consistió, como les dije, en 62 pacientes que se habían sometido a una resonancia magnética por difusión antes del tratamiento y durante todo el seguimiento. De esos pacientes, de esos 62, 48 tenían pancreatitis autoinmune de recién diagnóstico al inicio del estudio. Y el primer estudio de resonancia magnética se realizó antes de comenzar la terapia con esteroides. Los 14 pacientes restantes de esos 62 tenían enfermedad en recaída al inicio del estudio. Y el primer estudio de resonancia magnética se realizó antes de reiniciar la terapia con esteroides. ¿Okay? Y eso también, pues ya se los platiqué, pero viene descrito en la figura número 1. Se administraron esteroides a todos los pacientes y los estudios de resonancia magnética se realizaron de la siguiente manera. Durante el seguimiento a corto plazo, o sea, menos de 6 meses después del inicio de esteroides, y a largo plazo, es decir, más de 12 meses después del inicio de esteroides. Por eso ellos lo hicieron, acuérdense que cada uno se seguía los 3 meses, y por eso ellos quisieron que fuera al menos 18 meses. Son los 6 meses, que es lo que le hicieron el seguimiento a corto plazo, y más de 12 meses es el seguimiento a largo plazo, después de que se haya iniciado los esteroides. ¿Ok?
Ahora bien, durante el seguimiento, 17 pacientes experimentaron una recaída de la enfermedad. Fue la primera recaída para 15 pacientes, la segunda recaída para uno y la tercera recaída para otro paciente. O sea, 15 eran de una sola vez, una sola recaída. Uno más era la segunda, uno más era la tercera, que fueron esos 17 pacientes que experimentaron una recaída durante el tiempo del estudio. Al final, se evaluaron un total de 194 estudios de resonancia magnética, que incluían los 62 estudios iniciales, 57 de seguimiento a corto plazo, que tenían entre 47 días, pero con un rango, como les digo, entre 14 y 180 días, o sea, los 6 meses, y había además 75 estudios de seguimiento a largo plazo, que en promedio eran de 543 días, casi 2 años, pero que iban desde 366, o sea, más de días, o sea, más de 12 meses, hasta casi los 1694, casi los 5 años. Bien, todos los pacientes tenían una resonancia magnética basal en el brote agudo, ya sea el ataque inicial o la enfermedad activa recidivante, y al menos una resonancia magnética de seguimiento cuando estaban en estado estable. En 17 pacientes, la resonancia magnética de seguimiento detectó o confirmó el estado de recaída. O sea, sí se pudo ver en la resonancia en esos pacientes que yo les dije, en esos 17. Para los pacientes que tuvieron múltiples ataques de la enfermedad, cada episodio activo se consideró un evento independiente. Y obviamente una resonancia también independiente, por eso todo el número que yo les mostré hace rato. La diabetes mellitus se encontró con más frecuencia en pacientes que tenían recaída de la enfermedad, mientras que los otros síntomas, como afectación de órganos extrapancreáticos, resultado de pruebas de laboratorio, la verdad es que, según lo que viene ahí en la tabla, no mostraron diferencias significativas entre el ataque inicial y la recaída. Bien, ¿cuál es la relación entre el valor de ADC, la concentración sérica de IgG4 y el estado clínico? Bueno, pues hubo una correlación débil entre la concentración sérica de IgG4 y el valor de ADC del páncreas. Esa correlación fue de 0.228, 0.04, o sea, no es estadísticamente significativa. Ahora bien, vamos a ir viendo cómo esto en los diferentes escenarios se aplicó y tuvo en algunos casos pues una importancia estadísticamente significativa. Fíjense, para diferenciar en general la pancreatitis autoinmune clínicamente activa, esto incluía obviamente la parte inicial y los que tenían enfermedad recidivante, de la pancreatitis autoinmune clínicamente estable, o sea, entre las dos, el valor de ADC tuvo un valor del área bajo la curva ligeramente más alto en comparación con la concentración sérica de IgG4. Pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El área bajo la curva para el ADC fue de 0.76 y para el IgG4 fue de 0.68. Ahora bien, fíjense que para diferenciar la pancreatitis autoinmune inicial de la pancreatitis autoinmune clínicamente estable, el valor de ADC tuvo un área bajo la curva estadísticamente significativamente mayor en comparación con la concentración de IgG4. Aquí fue mejor esto, el ADC. El área bajo la curva fue de 0.867, o sea, prácticamente 0.87, comparado con la del IgG4 que fue de 0.70. Ahora bien, para diferenciar la pancreatitis autoinmune recidivante de la pancreatitis autoinmune clínicamente estable, el valor de ADC tuvo un área bajo la curva ligeramente más bajo en comparación con la concentración sérica de IgG4, que no fue estadísticamente significativa. Por ejemplo, el área bajo la curva para el ADC en este escenario fue de 0.64 contra 0.67 de la IgG4. Bien, para ir cerrando, en la discusión del artículo, ¿de qué hablan? Bueno, la imagen por difusión con el mapa de ADC se ha convertido en parte del protocolo estándar cuando se sospecha de enfermedades pancreáticas en varias ocasiones, en varios escenarios, y ya un estudio previo había sugerido que los hallazgos de la imagen por difusión eran útiles para diferenciar la pancreatitis autoinmune
que se manifiesta como masa del cáncer de páncreas. Entonces ahí ya se había demostrado esto. No es reciente, pero ya desde entonces se había demostrado. Ahorita les voy a decir de otro estudio. De hecho, hay algunos estudios desde el 2010, de los iniciales, en donde se aplicó el ADC y la difusión en páncreas, que evaluaban la utilidad de la imagen por difusión en la pancreatitis autoinmune y en los que se describen que el valor de ADC significativamente está menor en la pancreatitis autoinmune en comparación con el cáncer de páncreas y el páncreas normal. En este estudio, un estudio que publicaron en el 2010, hay 6 pacientes que se sometieron a imagen por difusión después de 2 meses de esteroides. Las áreas de alta intensidad en la imagen por difusión desaparecieron o disminuyeron notablemente y los valores de ADC aumentaron casi al valor de un páncreas normal. Pero el seguimiento, como les digo, en este artículo en particular, pues fue solo de 2 meses. Actualmente, los hallazgos de las imágenes por difusión solo proporcionan evidencia colateral en la evaluación radiológica de la pancreatitis autoinmune y su efectividad para determinar la actividad de la enfermedad sigue sin estar muy clara. En el presente estudio, aunque las imágenes juegan un papel importante para la evaluación del paciente, fíjense, el diagnóstico clínico que se hacía en la clínica de pancreatitis autoinmune y la determinación del estado de recaída se realizaron independientemente de los hallazgos de la imagen por difusión, reduciendo así el sesgo potencial al evaluar el papel de la imagen por difusión. Esto es algo importante porque son de los sesgos que en ocasiones tenemos cuando no podemos comprobar lo que vemos por imagen. Les voy a poner otro ejemplo. Imaginen ustedes que dicen qué tan sensible y específica es la resonancia magnética, vamos a decirlo, para hernia de disco lumbar o lumbosacra. Y entonces resulta que dices, bueno, pues es 100% sensible y 100% específica. ¿Por qué? Porque si lo estoy viendo quiere decir que lo tiene, vamos a decirlo así. Y la otra es que no existe una forma de comprobarlo, porque no es una manera en que si tú dices, déjame hacer estos pacientes, les voy a ver la hernia, y si tienen, ahora los voy a operar y voy a confirmar que tengan la hernia, pues realmente esto no es así, ¿ok? Entonces es en este grupo de pacientes en donde si utilizamos como, digamos, juez y parte la misma prueba, en este caso la imagen por difusión, pues puede meter un sesgo. Aquí lo importante fue que el diagnóstico que se hizo de cada uno de los casos no fue basado en la imagen, sino fue en el conjunto de la información que se tenía. En los 62 pacientes que tenían la pancreatitis autoinmune que recibieron esteroides, las características de la imagen por difusión antes del tratamiento y en el seguimiento a corto plazo coincidieron con los artículos anteriores que les digo que ya se habían publicado. En los 62 pacientes con pancreatitis autoinmune que recibieron esteroides, las características de la imagen por difusión antes del tratamiento y en el seguimiento a corto plazo coincidieron con los artículos que ya se habían publicado, como les dije. El desempeño diagnóstico del valor del ADC para discernir el estado clínico, ya sea activo o estable, de la pancreatitis autoinmune fue superior en comparación con el nivel de IgG4 en el suero. La enfermedad recidivante tiene una apariencia por imagen más variable, a menudo sin agrandamiento del páncreas. Por lo tanto, el diagnóstico preciso de enfermedad activa en pacientes tratados podría resultar difícil solo utilizando los criterios morfológicos. Entonces, para hacer de la imagen por difusión un biomarcador ideal para la actividad de la pancreatitis autoinmune, debe ser o debería ser altamente sensible y específico, no solo para los ataques iniciales, sino también para la enfermedad en recaída. En el presente estudio se demostró la limitación de utilizar el valor absoluto de ADC para determinar la recaída de la enfermedad, solo como un solo valor per se, sin ningún otro valor como IgG4 o la clínica. Y aunque se observó una disminución relativa del valor de ADC en la recaída en comparación con el páncreas en estado estable, el valor de ADC del páncreas en la enfermedad en recaída fue significativamente mayor en comparación con la del ataque inicial. Ahí sí. Este fenómeno sugiere que el valor absoluto de ADC puede subestimar la gravedad de la inflamación activa
en la enfermedad recidivante, no en el principio. Al principio es muy buena, pero la enfermedad recidivante no. Y los hallazgos entonces muestran que la pancreatitis autoinmune recurrente presenta una restricción de la difusión menos severa en comparación con el ataque primario, como les digo. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, teniendo en cuenta que la presencia de síntomas y la concentración de IgG4 sérica no fueron significativamente diferentes entre el ataque inicial y las recaídas, pues es poco probable que el menor cambio de ADC durante la recaída pueda atribuirse a un menor grado de inflamación. El mecanismo subyacente podría ser que los ataques previos tengan un impacto en el microambiente tisular del páncreas. Si revisamos la fisiopatología, las características histopatológicas de la pancreatitis autoinmune son una combinación de fibrosis e infiltrado linfoplasmocítico que está acompañado de flebitis obliterante y a veces también de arteritis. Hay una destrucción y atrofia marcadas del conducto pancreático y las células acinares, así como disminución de las vénulas y de los islotes. Por otro lado, algunos estudios también han demostrado que la biopsia de tejido realizada en esos pacientes antes y después del tratamiento tiene una mejora de la fibrosis y la inflamación de las células inflamatorias después de los esteroides, y el número de células acinares también aumentó. Sin embargo, es posible que la arquitectura del tejido pancreático no se restaure por completo. Algunos casos de pancreatitis autoinmune tienen incluso características patológicas comunes con la pancreatitis crónica ordinaria, lo que sugiere que pudiera haber un daño permanente del tejido pancreático. Es entonces en este contexto y en el presente estudio que la diabetes mellitus, por ejemplo, se encontró con mayor frecuencia con la enfermedad recidivante, lo cual podría ser un signo de daño severo de la reserva de islotes en ataques repetidos. Después de los esteroides, las células inflamatorias desaparecen, mientras que los cambios fibróticos inespecíficos pueden permanecer, dejando un páncreas dañado con la microestructura alterada del parénquima inicialmente afectado, incluida la densidad e integridad de los conductos pancreáticos, los vasos pequeños, los acinos y los islotes. Todos estos factores podrían contribuir al hecho de que la restricción de la difusión fue menos severa en la recaída en comparación con el ataque inicial. En pacientes con pancreatitis autoinmune, el cambio dinámico del valor de ADC durante el tratamiento y en la recaída a veces acompaña a una fluctuación del nivel sérico de IgG4. Por ejemplo, aquí los autores observaron una correlación significativa, aunque bastante débil, entre los niveles de IgG4 en suero y el valor de ADC del páncreas. Es cierto que el valor de ADC superó a la concentración sérica de IgG4 para determinar la actividad de la enfermedad en general. Sin embargo, ambos parámetros no lograron una alta precisión para diferenciar la enfermedad recidivante de la pancreatitis autoinmune clínicamente estable después del tratamiento. Una no la pudieron diferenciar de la otra, ¿okay? De la clínica estable contra la recidivante. Por lo tanto, sigue siendo necesario un seguimiento regular con pruebas de suero y estudios de imagen para la detección temprana de la recaída de la enfermedad. Bien, los autores describen que su estudio tiene varias limitaciones. Primero, pues es que el estudio es de un solo centro, pero en defensa de esto, hay que decir que tiene la cohorte más grande de pacientes con pancreatitis autoinmune, con seguimiento y con resonancia magnética por difusión hasta el momento, que son 62 pacientes, 192 estudios de resonancia, como les dije. Sin embargo, la población de pacientes y el tiempo de seguimiento hasta ahorita, que es aunque sea el mayor, pues sigue siendo limitado y se necesitan estudios de validación multicéntricos y ver si esto realmente se comporta igual en todas partes y con otros equipos y demás. Otra limitación que ellos mencionan es que debido a que la pancreatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria por naturaleza, los hallazgos patológicos macro o microscópicos no están disponibles en la mayoría de los pacientes y no es posible la observación directa del cambio patológico durante el tratamiento.
En tercer lugar, en este estudio se incluyó más de una exploración del mismo paciente en diferentes puntos de tiempo, lo que podría crear ciertas correlaciones falsas, aunque este efecto podría ser menor y de hecho, para mí, tiene la fortaleza de que cada paciente es su propio control, pero por otro lado, pues también tenemos el sesgo de que sabemos específicamente qué vamos a buscar y por lo tanto nuestra interpretación pudiera estar sesgada, o la interpretación de los autores. Por último, pero no menos importante, es que no se investigó la eficacia de otras técnicas avanzadas de resonancia magnética como lo que existe ahora del mapeo ponderado de T1, los parámetros de movimiento incoherente intravoxel, en comparación, por ejemplo, con la imagen de difusión, que ya sabemos que son complementarias y que pueden dar mucho mayor información de los microambientes tisulares. Y esto no se hizo porque, básicamente no se realizaron en forma rutinaria estas secuencias que son más nuevas y que no estaban disponibles en el momento en que se hizo el estudio. Pues en conclusión, la imagen por difusión podría ser útil para monitorear el cambio dinámico de los pacientes con pancreatitis autoinmune bajo tratamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la enfermedad recidivante mostró menos restricción de difusión que el ataque inicial. Y aunque el valor de ADC superó a la IgG4 sérica para determinar la actividad de la pancreatitis autoinmune, no es un biomarcador ideal para evaluar la recaída de la enfermedad. Sí para el diagnóstico, pero no para la recaída como factor único. Bien, espero que el artículo haya sido de su interés. Agradezco mucho su atención. Como siempre, también agradecería mucho sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas. Recuerden que nuestra página es www.memorandum.mx y también estamos presentes en Twitter, en Facebook, en YouTube. Entonces, por favor, si tienen alguna sugerencia, háganmela saber. Nuevamente, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.